por qué hay que dialogar y construir paz. Yo soy Alcibiades Escoe Musicue, un indígena residente en el resguardo indígena de San Francisco, municipio de Toribío. Coordino la línea de sistemas económicos, derechos humanos, interculturalidad y sostenibilidad del Instituto de Estudios Interculturales. Yo tomo la decisión de generar condiciones y aprender cómo el tema de asistencia en salud a las familias y las comunidades del resguardo de San Francisco en el municipio de Toribío. Entonces, tomé la decisión de prepararme como promotor de salud. Estoy hablando de 1983. Luego, ese trabajo me invitaron a coordinar el tema a promover el tema de salud desde el Consejo Regional Indígena del Cauca. Y ahí ya empecé como a conocer, además de las comunidades de Toribío, comunidad indígena de Toribío, otras comunidades en Terra Adentro, en la zona sur, en la zona centro. Así que para mí el tema de salud fue como el punto de arranque, pero luego entender lo que serían los derechos de los pueblos indígenas en Colombia en materia de salud, en materia de educación, en materia de tierras, en materia política, en materia legislativa, en tema de jurisdicción especial indígena, el papel de autoridades indígenas. O sea, voy conociendo como ese conjunto. Yo ya había tomado esa línea de leer mucho lo que eran los derechos de los pueblos indígenas en materia jurídica, en conocer lo que era la Constitución del año del 86 y pensar en perspectiva lo que serían derechos indígenas que debían estar en la Constitución Política colombiana. Empiezo a asumir, digamos, responsabilidades, direcciones del movimiento indígena y sobre todo, pues más que el cargo, es la posibilidad de aprender y relacionarme con otras comunidades, con otros seres, otras personas no indígenas, con un sector académico muy importante en materia de salud, en materia jurisdiccional, la familia, las comunidades indígenas, cualquiera sean otros sectores, sector social, llámese afrocolombiano, llámese campesino, llámese urbano o de ciudades, deben tomar su propia iniciativa de construcción de lo que desean, de los derechos y de sus propias aspiraciones. Tener capacidad de tomar decisiones en proyectar el cómo hacer y cómo realizar eso que uno reclama de derechos. Claro está, sin olvidar la obligación que tiene el Estado y la institucionalidad para con los colombianos. Pero en términos políticos, cuando se van generando barreras, a mí me parece que ese es el momento de empezar a dialogar, de empezar a negociar. El movimiento indígena en Colombia, el CRIC en particular, aprendió de la historia. En la historia, la cacica Gaitana dijo que iba a hacerle la guerra a los españoles y hizo la guerra y logró derrotar un ejército español. Y eso genera ánimo. Sin embargo, eso no era suficiente. Entonces apareció un cacique que se llama Juan Tama y dice, no, yo voy a hacer un diálogo con el enemigo. Y el diálogo con el enemigo, lo propuso en decir, yo tengo territorio, me la están quitando, pero yo tengo dignidad, ¿cierto? Yo quiero vivir, o sea, la vida fue muy importante y yo quiero mantener un nivel organizativo, digamos, muy endógeno, según usos y costumbres, pero a mí me la están destruyendo. Yo tengo que hablar con el enemigo. Y Juan Tama y un líder, Manuel de Quilo y Ciclos, toman la decisión de hablar con la corona española en Quito. Y allí hacen una negociación que para mí me parece de audacia en la historia, la Constitución de Resguardos Indígenas, con origen colonial. Muy importante ese logro, y allí hay una enseñanza muy profunda. Entonces el movimiento indígena lo planteó, vamos a negociar con el enemigo. Luego tomó la decisión de que hay que dialogar, que es otra estrategia, o vamos a generar condiciones para poder dialogar. Creo que eso el movimiento indígena aprendió muchísimo eso, porque hay que dialogar y construir paz. A la población indígena, afro y campesina las territorializaron y usaron métodos que a mí me parecen desastrosos,
como la violencia, como la persecución, como el desplazamiento. Al desterritorializar aparece un segundo elemento, que es el uso, son los mecanismos agresivos, xenofóbicos, de odio, de destrucción, con grupos al margen de la ley. En la actual estrategia, digamos, de la élite económica y del poder es envenenar la vida del territorio, y ahí creo que nos está haciendo mucho daño, sobre todo a la población rural. Es el tipo del modelo económico que, bueno, todos los países latinoamericanos, pero Colombia nunca hace una excepción, es muy agresiva, es muy dañina, es muy excluyente, no te permite posibilidades. Entonces, hay esas tres razones estructurales que hacen que nos motive y dice, vale la pena construir la paz, vale la pena dialogar con el contrario, vale la pena enseñar en un país, en una alternativa donde todos seamos incluidos, ¿cierto? En este proceso, la comunidad tiene que soñar en estrategias audaces, grandes de futuro, no del presente. Ya el presente uno ya lo vivió, pero hay que pensar en los hijos, en los nietos y en los bisnietos que seguramente esperan tener el goce efectivo de los derechos, poder, digamos, vivir en armonía en medio de la diferencia. Yo creo que la diferencia es una cosa legítima, pero la diferencia no puede llegar a un conflicto más bien a un conflicto no, a una violencia como la que estamos viviendo actualmente.